La exitosa serie del lunes por la noche, Uzak-Seir, regresa con un nuevo episodio. La semana pasada, la revelación de que Boran Albora está vivo lo trastocó todo. Alia descubre la verdad esta noche, y su confianza en Theon se tambalea, dejándola en un profundo dilema. El episodio 32 de Uzak-Seir se emite esta noche. La serie, conocida por su elenco, historia y locaciones, regresa a la pantalla con una nueva temporada. Producida por Aina Yapmi y escrita por Gulizar Irmak, la serie está dirigida por Ahmed Katz. Esta semana, la llegada de Boran a la mansión lo trastoca todo. Mientras Theon jura no dejar ir a Alia, Sadakat ya ha tomado una decisión sobre su futuro. Resumen del episodio 32 de Uzak-Seir. La lucha de Theon por ocultar la existencia de Boran se convierte en una prueba cada vez más difícil. Al descubrir esta verdad, Alia se enfrenta a un profundo dilema mientras su confianza en Theon se tambalea. Theon intenta explicarse con toda sinceridad. Cuando ambos deciden afrontar juntos esta gran prueba, se enfrentan a un obstáculo inesperado, Sadakat. Sadakat, quien descubre que su hijo está vivo después de que Shain asaltara la mansión, investiga las incomprensibles razones tras el encubrimiento de Boran. La llegada de Boran a la mansión lo trastoca todo. Mientras Theon jura no dejar ir nunca a Alia, Sadakat ya ha tomado una decisión sobre su futuro. Mientras tanto, la ira de Nadim hacia Demir saca a la luz un gran secreto que ha estado guardando. Cuando Zerrin le revela a Theon que Kaya es el padre de su bebé, la balanza se tambalea una vez más. Theon confronta a Demir con esta impactante verdad, y el enfrentamiento resultante da lugar a que nuevos secretos caigan como fichas de dominó. Ya nada puede permanecer oculto. ¿Despertará Boran? En los próximos episodios se revelará si Boran despertará. ¿Qué sucedió en el episodio 32 de Uzak-Seir? Este matrimonio no es válido, se divorciarán de inmediato. En el episodio anterior de la serie, abatido por el secreto que le ocultaba a Alia, Theon se sentía cada día más acorralado. El descubrimiento de Alia de que Theon había ido en secreto a Estambul, y exigía una explicación solo le agravó la carga. Denise, quien reconoció a Burgun Celebi en la calle después de la visita familiar al dentista, confundió a Alia con sus palabras. Alia intentó calmar la situación con una maniobra magistral, pero las preguntas en su mente no hicieron más que arreciar. Nare, quien había salido de la mansión para la ceremonia del Maulid pero había ido a visitar a Boran, desconocía que Shain la había descubierto. A medida que el estado de Boran empeoraba, Burgun llamó a Theon para informarle de la situación. Theon, acompañado de Kaya, Muzaffer y Kadir, fue inmediatamente a la oficina. Consciente de la situación, Alia siguió a Theon. Aprovechando la distracción momentánea de Kadir, Alia logró entrar en la oficina. Alia finalmente obtuvo respuestas a todas sus preguntas, y se enteró de que Boran estaba vivo. En el nuevo episodio de la serie, Alia, quien trajo el cuerpo de Boran de Canadá a Turquía y rezó ante su tumba, quedó impactada por la noticia. Furiosa con Theon por ocultarle esta verdad, Alia ya no soportaba lo que había vivido. Theon llevó inmediatamente a Alia, quien se había desmayado, al hospital y le contó todo, paso a paso. Convencido de que Nare le ocultaba algo, Shain fue a la oficina al amanecer. Forzando la entrada, Shain se enteró de que Boran estaba vivo a pesar de todos los obstáculos. Furioso, Shain fue a la mansión y confrontó a los Albor. Sadakat, quien se enteró por Shain de que Boran estaba vivo, tuvo dificultades para calmarse. Sadakat fue a la oficina a ver a su hijo y pasó un buen rato con él. Sadakat también tenía una petición: Boran vendría a la mansión. Theon, quien le pidió a Shain que mantuviera en secreto lo que supiera para proteger a su hermano, recibió la promesa que había estado esperando. Tras largas horas a solas con Theon, Alia reveló todo lo que había estado ocultando. Además de la situación de Boran, Alia tenía otra pregunta en mente. ¿Qué será de nosotros? Atrapado entre su hermano y su esposa, Theon le dijo sutilmente a Alia que no se rendiría. La familia de Ipek acudió a la mansión Albora para confirmar la fecha de la boda. Theon dijo que la boda se celebraría en un mes. La conversación fue interrumpida por una llamada de Nadim. Queriendo llegar a un acuerdo con Theon, Nadim lo obligó a aceptar sus condiciones a cambio de revelar un secreto que conocía. Lo que Theon escuchó fue una segunda sorpresa. El bebé en el vientre de Zerrin es hijo de Kaya. Theon, tras compartir los acontecimientos con Alia,
fue inmediatamente a la oficina de Demir. Cian le mostró a Demir el documento que tenía en la mano, y lo presionó para que se divorciara de ella. Ninguno de los dos sabía que Zerrin estaba escuchando la conversación. Demir, creyendo que su padre le había dicho la verdad a Cian, juró venganza. «Nadie puede alejarte de mí, nadie puede alejar a mi familia de mí, juro que los mataré a todos. También mataré a Kaya». Al atardecer, Cian llevó a Boran a la mansión. La reacción de Sadakat, negándose a dejar entrar a Alia a la habitación de Boran, fue la gota que colmó el vaso. Mientras la tensión vuelve a estallar entre Alia y Sadakat, Cian debe encontrar un punto medio. Te amo tanto, pero no puedo renunciar a mi amor, ni puedo ignorar a Boran. Las palabras de Pakize, molesta por la situación de Alia y Cian, enfurecen a Sadakat. Alia intervino, pero Sadakat echó a Pakize de la mansión. La cena que reunió a toda la familia se vio interrumpida por una crisis paternal. Sadakat, quien advirtió a Denise que no llamara padre a Cian, se enfrentó a una dura reacción. Al ver la puerta abierta, Sadakat fue a la habitación de Alia, y Cian se enfureció al verlos durmiendo juntos. ¿Cómo pueden dormir aquí, uno al lado del otro, mientras Boran está así abajo? A Cian, cuya ira hacia su madre crece cada día, le resulta difícil controlar la situación. Sadakat le entregó el anillo de bodas de Boran a Alia delante de Erol, Nare y Kaya, declarando el matrimonio inválido. Firmarás este protocolo y te divorciarás de inmediato. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para ver más.